El pedido de documentación de la comisión investigadora por parte de la concejal Gabriela Negri, con posterioridad a tomar conocimiento de los tales documentos, la concejal Negri solicita al presidente copia de todas las actas de la comisión investigadora, los audios de las entrevistas y de las copias de los contratos de locación de servicio de los profesionales actuantes, lo cual a la fecha no han sido contestados. K. La prohibición de la abogada María Emilia Battaglini es accesora del Tribunal de Cuentas en parte del periodo investigado, casi en forma coetánea a la petición de documentación de la concejal Negri. La abogada María Emilia Battaglini es accesora del Tribunal de Cuentas en el parte del periodo investigado, que declaró voluntariamente la comisión investigadora, presenta nota ante el Consejo Deliberante en el cual prohíbe la entrega del audio de su declaración y del resto de los declarantes bajo el amparo de la Ley Nacional número 25.326, Protección de Datos Personales. 1. La adenda de la comisión investigadora de fecha 1 de junio del 2021, con fecha 1 de junio del 2021, la comisión investigadora, constituida por 3 concejales y 2 profesionales, emite en la citada fecha una adenda aclaratoria, ampliatoria del dictamen técnico y o conclusivo del Consejo Deliberante, en donde además de aclarar y ampliar el dictamen de fecha 10 de mayo del 2021, dice que con motivo de la reapertura de la instancia, viene a recomendar al Consejo Deliberante medidas de prueba en referencia a la investigación en la EMOS. Punto 2. Los vicios de nulidad absoluta de la existencia y conformación de la comisión investigadoras. A. Exclusión o prohibición parcial impuesta a los mandatos constitucionales de los concejales, fruto de la imposición del voto de la mayoría sobre las primeras minorías sin derecho objetivo que la sustente. Dice el párrafo séptimo de los considerandos de la ordenanza número 3049/2020 que, habiendo resuelto que por una mayor objetividad e independencia no podrán integrar la comisión investigadora aquellos funcionarios que se hubieran desempeñado en cargos municipales, sean estos electivos o de formas interinas, durante el periodo 2015-2019, es que se ha conformado exclusivamente con los miembros del Consejo Deliberante que no se encuentran dentro de aquella limitación. Dicen los considerandos en la resolución número 3803/20 que se hace preciso cumplir con garantía de imparcialidad en la conformación de la comisión investigadora, siendo para ello esencial que en la misma no participen aquellos funcionarios que pudieran haber intervenido en la toma de decisiones relativas a la adquisición de la deuda pública y o compromiso de crédito público, como también la afectación de los recursos públicos municipales, sea su actuación de forma directa o indirecta, sean las funciones consecuencia de un mandato representativo electivo o por cargos interinos en el municipio en el que cualquiera de sus 3 poderes durante el periodo de investigar. En efecto de la lectura de las resoluciones de ordenanzas impugnadas y lo acontecido en la sesión del 23 de julio del 2020, se observa que los concejales aquí comparecientes fueron excluidos de conformar la comisión investigadora solamente por la imposición de la mayoría en la votación de la resolución número 302/2020. Ahí ponen un signito de pregunta que a lo mejor está de más tipeo. O la número 3803/2020 también tiene signo de interrogación. Y ordenanza número 3049/20, puesto que en la parte dispositiva de ambos instrumentos, ni en el reglamento interno del concejal, ni en la LOM 8110, ni en ninguna otra ley, existe ninguna norma que establezca la exclusión o prohibición aplicada a los concejales comparecientes al momento de la creación y conformación de la comisión investigadora con fecha 23 de julio del 2020. Solamente en la motivación de los citados instrumentos se expresa la razón de la prohibición o exclusión, o con las motivaciones no tienen la validez como ley formal o material, no pueden operar para fundar tal exclusión. Ergo, los concejales impugnantes fueron conculcados en el pleno ejercicio de su mandato sin la existencia de derecho objetivo que fundamente tal limitación al pleno ejercicio de su mandato constitucional, siendo ésta fruto de la imposición del voto de la mayoría sobre las primeras minorías, lo cual el manifestante arbitrario y legítimo, pues cualquier limitación o restricción al plano y al libre ejercicio de su mandato constitucional debe surgir de la Ley de Derecho Público que se integra al bloque de la Ley Constitucional y no de la imposición del voto de la mayoría. En el dictamen aportado en la sesión del 30 de julio del 2020 por la abogada Adriana K. Gómez, se comienza a denominar a la antedicha exclusión afectada por la mayoría del Consejo Deliberante
como una causa de incompatibilidad y reconoce que su operatividad debe ser por ley, así expresa el primer párrafo infin de la página 12, ello siempre que ello sea por la ley ordenanza. Bien, sin discutir la validez y razonabilidad del contenido de la denominada incompatibilidad, la propia asesora del Consejo Deliberante reconoce la incompatibilidad debe ser establecida por ley, lo cual, al momento de la exclusión de los accionantes, no estaba contenida en el derecho objetivo. A confesión de parte relevo la prueba. Y lo que es más, esta hermenéutica se acredita por la posterior conducta de la misma mayoría del Consejo Deliberante, que en la sesión del 13 de agosto del 2020 aprueba por mayoría una modificación de la ordenanza 3049/20, que consiste en añadir un artículo 2 bis que le daría rango de la normativa en la incompatibilidad. Ello prueba que, habiendo advertido la inexistencia de la norma que establezca la incompatibilidad, se pretende sanear tal vicio, creando por ley la antedicha incompatibilidad. Empero la exclusión o prohibición en cuestión debe ser juzgada por el derecho positivo vigente al momento del dictado y sanción respectivamente la resolución o ordenanzas impugnado, no pudiendo aplicar retroactivamente una causa de exclusión, prohibición o limitación prevista normativamente con posterioridad, puesto que las leyes operan para el futuro. Artículo 7 del Consejo del CC, artículo 7 del Código Civil y Código de la Nación es derimente. Las leyes no tienen efectos retroactivos, sean o no del orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparos por garantías constitucionales. Consiguientemente, la conclusión es prístina, lo que impugnantes concejales por la primera y segunda minoría fueron limitados en el ejercicio de su mandato constitucional en forma arbitraria, ilegítima, manifiesta, a mérito de la aplicación de una causa de incompatibilidad inexistente en el bloque de legalidad al momento de su exclusión, no pudiendo tal vicio normativo ser subsanado por la ordenanza posterior que le dé exista legal objetiva. La que es más, la cláusula de incompatibilidad pareciera estar redactada para excluir específicamente a los accionantes concejales de la primera y segunda minoría de Juntos por el Cambio y Compromiso Federal, perjudicando así la representación política de las primeras y segundas, no afectando a la mayoría, porque si bien se aparta voluntariamente la concejal Bandini del bloque de la mayoría, ello no afecta a la mayoría de Hacemos por Córdoba, que tiene el voto mayoritario en la comisión. No enerva la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta la propuesta de los concejales impugnantes que se autoexcluyan usando una norma de incompatibilidad inexistente y que se saquen licencia por 120 días, prorrogables por 30 días, plazo de duración de la comisión investigadora, para que asuman los suplentes que no tienen incompatibilidad, puesto que por mandato popular han sido elegidos para ser concejales titulares por el periodo completo 2019-2023. B. Violación del inciso 16 del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal, de los artículos de 8.102 y de los artículos 48 y 50 del Reglamento Interno del Consejo Deliberante del municipio de Capilla del Monte. Al momento de la sanción de la ordenanza número 3049/2020, nos considerando la misma, la atribución de creación de la comisión investigadora se funda en el inciso 16 del artículo 30 de la Ley 8102, párrafo segundo de los considerando, y en lo que respecta a la conformación de la comisión investigadora, y reconoce que el reglamento interno es reglamento de la LOM, y se fundamenta la composición de la comisión investigadora en el artículo 48 del reglamento interno, composición mínima, 2 integrantes de la mayoría y 1 por cada minoría, con la única salvedad de correlacionar dicho artículo con el artículo 49, que exige que para su funcionamiento la presencia de más de la mitad de sus miembros, para concluir que si bien se excluye a los 2 integrantes de la primera y segunda minoría, 2 miembros necesarios conforme al artículo 48 del RI, la comisión investigadora lo mismo puede funcionar porque se requiere la presencia de más de la mitad de sus miembros, artículo 49 del RI, del reglamento interno, ¿no? Es decir, que se subsume la conformación de la comisión investigadora en el supuesto normativo del artículo 48 del RI, integración mínima, 2 integrantes de la mayoría y 1 por cada minoría, y como en el seno del Consejo Deliberante hay 3 minorías,
Ello implicaría una comisión integrada por 5 concejales y seguidamente, ante la arbitraria exclusión de 2 minorías, se razona que puede funcionar porque quedarían 3 concejales a los que se debe sumar al asesor jurídico y el asesor contable conforme al artículo 3 de la ordenanza 3049/20. Sin perjuicio de la arbitrariedad e ilegalidad en tal conformación, lo cierto es que por acto propio el Consejo Deliberante forma la voluntad de la ordenanza impugnada como base en el derecho objetivo en el artículo 30 de la LOM número 8102 para su creación y en el artículo 48 del Reglamento Interno del Consejo Deliberante para su conformación, por lo que se concluye sin citación que el Consejo Deliberante ha estimado que la Comisión Investigadora se subsume en el supuesto normativo de conformar comisiones para otros asuntos que considere necesario, nombrando para ello la comisión respectiva, la que estará conformada como mínimo por 2 integrantes de la mayoría y 1 de la minoría. Se hace hincapié en la voluntad del legislador al sancionar la ordenanza impugnada, porque en el dictamen de la nueva asesora del Consejo Deliberante, para arguir la validez de la ordenanza, realiza una hermenéutica disociada de tal motivación y se interpreta, por el contrario, que la comisión investigadora se funda en el artículo 103 del Código Provincial Córdoba y del Código Provincial Córdoba y en el artículo 30, inciso 16 de la LOM número 8102 y que en el reglamento interno del Consejo Deliberante a fin de alegar la innecesariedad de la representación de las minorías en tal comisión. Tal interpretación es desacertada porque contradice la doctrina de los actos propios, puesto que para la actuación anterior el Consejo Deliberante del municipio de Capilla del Monte, dado por ordenanza 3049/2020, se aplica para la creación y conformación de la comisión investigadora en el inciso 16 del artículo 30 de la Ley 8102 y en el artículo 48 y 49 del Reglamento Interno del Consejo Deliberante, no pudiendo tal estimación jurídica ser enervada por un acto posterior consultivo del dictamen posterior. Continuando con la defensa en el dictamen del asesor del Consejo Deliberante sobre la validez y la legalidad de la ordenanza 3049/2020, en el 7º párrafo de la página 21 se alega, a fin de motivar la no afectación de la participación de las minorías, que la comisión investigadora en cuestión se trata una comisión de investigación de carácter mixto, concejales y profesionales idóneos técnicos, no requiere estar representada por totalidad de los partidos políticos que componen el CUR, ya que no es un reflejo del mismo. Bien, ello implica el reconocimiento expreso del avallazamiento de las normativas constitucionales sobre actividad legislativa municipal y la violación del artículo 13 del Código Provincial Córdoba, indelegación de funciones, puesto que sí construimos la premisa mayor dada por el bloque de la legalidad que dice que el Código Provincial de Córdoba, en el artículo 184, establece que la legislatura provincial sanciona la LON por los municipios que no tengan carta orgánica, la cual, en su artículo 30, inciso 16, en materia de comisión investigadora, establece expresamente que 16, nombrar de su seno comisiones investigadoras a efectos de cumplir de sus funciones legislativas para establecer las responsabilidades de funcionarios municipales. En forma similar a las comisiones de la investigación del artículo 103 del Código Provincial Córdoba para la legislatura provincial, en donde se dice la legislatura puede nombrar de su seno comisiones de investigación al solo efecto del cumplimiento de sus fines. Y en el artículo 13 del Código Provincial Córdoba se expresa que ningún funcionario público puede delegar sus funciones en otra persona y se subsune en aquella a la premisa menor consistente en la comisión investigadora creada por ordenanza número 3049/2020, se advierte su patente arbitrariedad e ilegalidad, puesto que en el bloque de legalidad aplica el caso, al que le debe sumar el artículo 48 del Reglamento Interno del Consejo Deliberante del municipio de Capilla del Monte, solo permite la conformación de las comisiones investigadoras integradas por concejales en ejercicio de su mandato constitucional y con representación proporcional de las mayorías y minorías, Código Provincial Córdoba y Nacional, es decir, integrada por miembros de su seno, lo que implica que no puede ser integrada por personas que no tengan la condición de concejal.
al margen que sean profesionales, como lo integra en el artículo 3 de la ordenanza número 3049/2020, lo que constituyen, sin lugar a dudas, una delegación de funciones prohibidas expresamente por la manda constitucional. Y que, por último, al ser excluidos los impugnantes por medio de la imposición del voto o la mayoría sin existencia de derecho objetivo que sustente la incompatibilidad, se acredita palmariamente la violación del bloque de legalidad constitucional e infraconstitucional identificado ut supra e infra. En lo que se hace a la violación del artículo 50 del RI del Consejo Deliberante, se produce por el tercer párrafo del artículo 7 de la ordenanza número 3049 al reglar que no podrán participar de las deliberaciones y de las reuniones de comisión lo que no hayan sido designados para su conformación o lo que no hubiesen sido citadas expresamente para brindar información. Tampoco podrán participar la prensa o público en general. En efecto, en el artículo 50 del RI dice que podrán participar las deliberaciones de las comisiones los presidentes de los bloques. Al ser los concejales accionistas, presidente de los bloques, Compromiso Federal y de Juntos por el Cambio, se lesiona el derecho de participar en las deliberaciones, lo que no implica ningún conflicto de intereses, en el cual eventualmente se producirá si pudieran decir lo que se traduce en votar con los respectivos dictámenes, lo que no se daría en el caso de Marras, acorde con el deber de abstención ante un eventual conflicto de intereses. Con la mera confrontación de las normas aludidas se acredita la arbitrariedad, ilegalidad e irrazonabilidad de la antedicha prohibición, lo que más prima facie las conductas de los concejales votantes positivos, señores Francisco Gramajo, Federico Fiumato, Salomé Mesía, Iván Onto y María José Bandini, de la ordenanza número 3049/20, al integrar que la comisión investigadora por personas no concejales, transgrediendo el inciso 16 del artículo 30 de la ley 8102, que limita la integración solamente a concejales de su seno, serían susceptibles de dar encuadradas hipotéticamente en la descripción de tiempo objetivo del artículo 248 del Código Penal, ¿sí?, dado que se estaría sancionando una ordenanza contraria a una ley provincial, inciso 16 del artículo 30 de la ley 8102. C. Violación de los principios de legalidad, reserva, lesividad y razonabilidad, artículos 18, 19 y 33 de la Constitución Nacional. Sin prejuicio de la inexistencia jurídica de las cláusulas de incompatibilidad al momento de la exclusión de los impugnantes y para la hipótesis improbable que se estimare su existencia, la misma sería en por sí misma una norma arbitraria e legítima en la forma manifiesta, damos razones. Una cláusula de incompatibilidad en el marco de derecho público implica una prohibición a la restricción sobre los derechos políticos de los accionantes en ejercicio, cumplimiento de su mandato constitucional, por lo que queda la norma prohibitiva o limitadora a tales derechos debe satisfacer los antedichos